Gracias. Estábamos diciendo que hablamos, digamos, de la naturaleza de la ética. Mencionamos tres maneras de hacer ética. Una forma descriptiva, donde simple y sencillamente se dice qué es lo que está ocurriendo, digamos, en la sociedad. También vimos que hay otra forma, una segunda forma de hacer ética que es de carácter normativo. Cuando hacemos ética de manera normativa, lo que estamos tratando de encontrar es una solución, digamos, a un caso concreto, a una situación concreta en la que hay que tomar una decisión. Pero la tercera forma de hacer ética es la crítica, la que va más allá de la moral y que se encarga realmente de hacer preguntas en relación con la moral y con lo moral. Entonces, dimos como ejemplo algunas preguntas de carácter lógico, de carácter epistemológico y de carácter semántico, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra bueno? ¿Cómo se justifican los juicios de valor? ¿Cómo llegamos al conocimiento del bien y del mal? Bueno, y las diferentes teorías éticas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la filosofía, pues se encargan de abordar, digamos, esas preguntas y por supuesto cada teoría ética propone una solución y una respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a entrar a todo eso porque, como decía, no es este un curso de ética, sino un curso, digamos, de introducción a los grandes temas de la filosofía en general. Bueno, ahora nos toca ya enfilándonos, digamos, al final de esta especie de unidad de ética, nos toca abordar como punto tercero la naturaleza de la moral. Y entonces vamos a comenzar por afirmar y reconocer que la moral es un fenómeno social. Es decir, es algo que definitivamente se da y ocurre y es propio de la vida de los seres humanos en sociedad. Si pudiéramos vivir en absoluta soledad, separados los unos de los otros, probablemente no habría necesidad de normas morales, pero dado que vivimos en sociedad, definitivamente parte, digamos, de esa vida, parte de la forma, digamos, de vivir en sociedad, pues es la moral, las normas morales. Entonces, aunque uno tenga, digamos, sus propias normas, sus propios valores, la verdad es que la moral es algo propio de la vida en sociedad y no es una invención del ser humano individual. Tampoco los filósofos inventan la moral. La moral se topan con ella los filósofos, así como se topan con el mundo y se topan con los seres humanos, pues también los filósofos encuentran la moral, que es propio, como ya dijimos, de la vida en sociedad. De modo que uno puede tener sus propios principios personales. Por ejemplo, es que yo tengo como principio ser amable con todas las personas, pero independientemente de eso, la verdad es que las normas morales son algo propio de la vida en sociedad. Ahora, ¿qué debemos realmente entender por sociedad? Yo diría que una buena definición de sociedad es que eso que llamamos sociedad es la convivencia pacífica y la cooperación que hay entre millones de personas. Eh, Creo que esa es una buena definición de sociedad. La sociedad no es un individuo, no es un super ser, sino sencillamente es el nombre que le damos a esa convivencia pacífica y a esa cooperación
que se da entre millones de seres humanos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué sentido es social la moral? ¿En qué sentido? Bueno, hay varios sentidos en los cuales podemos concluir que la moral es un fenómeno social. En primer lugar, la moral es social en cuanto a sus orígenes. Como dije hace algún momentito, la moral no hubiera surgido si cada ser humano pudiera vivir en absoluta y total soledad y en absoluta y total separación de los demás. Al no haber nadie sobre quien puedan caer las consecuencias de nuestras acciones, pues los seres humanos no tendríamos definitivamente que preocuparnos. Pero debido a que convivimos con otros seres humanos, la gran mayoría de los cuales no conocemos y no tenemos por qué conocer, porque esa es parte también de las características de las relaciones que tenemos en el contexto de la vida en sociedad, que son relaciones con desconocidos. Desde el momento de nuestro nacimiento hasta la muerte, todo nuestro ciclo vital descansa en conocimientos, habilidades y destrezas que otras personas que no conocemos poseen. Desde el pediatra que atendió el parto de nuestra madre cuando venimos al mundo, y quién sabe quién fue, hasta los que van a terminar echando tierra sobre nuestro féretro. Bueno, la gran mayoría de relaciones que mantenemos en sociedad son con personas desconocidas. Ni sabemos quiénes son y ellos tampoco tienen ningún interés en saber quiénes somos nosotros. Y entonces es precisamente aquí donde la moral tuvo que surgir, porque nuestras consecuencias, perdón, nuestras acciones tienen consecuencias sobre los demás. Y entonces, para evitar precisamente consecuencias de carácter desagradable, es que surgió la moral como un código, como un sistema de normas sobre la bondad y la maldad de nuestras acciones. Entonces, la moral es social en cuanto a sus orígenes, pero también es social en cuanto a las sanciones de que nos hacemos merecedores a veces. Es decir, ¿quiénes realmente son los que nos sancionan? Pues los demás. Otra vez, si viviéramos en absoluta soledad, pues las sanciones no tendrían ningún lugar, no tendrían ningún sentido, porque no hay nadie que pudiera realmente llevar a cabo esos castigos, sanciones, críticas, rechazos, en fin, etcétera, ¿no? Pero al igual que lo contrario también, ¿verdad? Es decir, no solo las sanciones, sino también los premios y las felicitaciones, ¿no? Es decir, cuando nos portamos bien, pues ya sea en la familia, en el trabajo, en la universidad, en fin, pues lo que recibimos son felicitaciones, ¿verdad? Por lo menos una palmada en la espalda. A veces pues se reciben diplomas, medallas, menciones honoríficas, en fin, pues reconociendo la recta conducta. Pero también son otros los que llevan a cabo esos reconocimientos, al igual que también los castigos y las sanciones. Como decíamos la vez anterior, las normas morales pues no tienen sanciones ni castigos como los castigos y las sanciones de las normas a nivel jurídico, ¿verdad? Es decir, las leyes a nivel jurídico pues tienen todo un aparato de fuerza para obligarnos a cumplirlas y por supuesto ahí está el derecho penal también que establece los castigos para aquellos comportamientos violatorios de las leyes jurídicas. Pero a nivel moral,
pues una sanción podría consistir, digamos, en, no sé, el rechazo de los demás, que los demás se alejen de nosotros por nuestras malas conductas y nuestros malos comportamientos, pero siempre son los demás, ¿verdad? Entonces, la moral es también social en cuanto a las sanciones y los reconocimientos. Y podríamos decir una tercera razón. La moral es también social en cuanto a su función. Ciertamente podríamos decir que hay comportamientos buenos y malos en relación con nosotros mismos, ¿verdad? Con nosotros mismos. Pero la verdad es que la moral como ese sistema de normas que nos indican si nuestros actos son buenos o son malos, pues tiene una función que tiene que ver con los otros, tiene que ver con los demás. Y yo diría que la función básica de las normas morales es reducir al mínimo los roces, los conflictos, los pleitos, las desavenencias, digamos, entre los seres humanos en las diferentes relaciones que establecemos viviendo en sociedad. Entonces, la moral definitivamente tiene una función de carácter social. Es algo así como el aceite que permite que las diferentes piezas de una maquinaria pues no sufran mayor fricción, mayor desgaste. Y entonces, comparativamente, la moral viene a jugar un papel similar, ¿verdad? En las relaciones que mantenemos los seres humanos viviendo en sociedad. Ahora bien, no debe confundirse moral con prudencia, sencillamente porque mientras que la moral es un sistema de normas que se supone que estamos obligados a obedecer independientemente de, ¿verdad? La prudencia, por su parte, pues es algo que depende del parecer de la persona, es algo que depende incluso de las circunstancias y del parecer de la persona. De modo que alguien podría considerar que es prudente en un momento determinado comportarse así o comportarse así. Que la moral no tiene nada que ver con la prudencia. Insisto, se supone que es un sistema normativo al cual todos estamos sometidos y estamos obligados definitivamente a obedecer independientemente de, ¿verdad? Porque si lo dejamos todo al criterio de cada quien, a lo que cada quien considere que es prudente hacer en un determinado momento, entonces el sentido de la moral se viene al suelo, ¿verdad? Es decir, la moral, digamos que nos recomienda que debemos devolver lo que se nos ha prestado, pues alguien podría considerar en algún momento que es prudente no hacerlo, ¿verdad? Es prudente no hacerlo, porque el fulano que nos dio prestado aquello, pues ya ni se acuerda, jamás mencionó de nuevo la cuestión y entonces, bueno, es prudente que yo no devuelva lo que se me ha prestado. Es decir, la cosa realmente no es así, ¿verdad? No es realmente que a veces las decisiones sean un poco difíciles de tomar, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya no tiene nada que ver con lo que alguien pudiera circunstancialmente considerar que es prudente hacer o dejar de hacer, sino más bien hay momentos en que se presentan conflictos, ¿verdad? Conflictos de deberes, conflictos de obligaciones, y entonces la cosa ya no resulta tan fácil, porque hay que decir que muchas veces las normas morales entran en conflicto
o el ser humano encuentra un conflicto entre el cumplimiento de dos normas morales. Por ejemplo, cuando el médico tiene que decidir si salvar al bebé o salvar a la madre, porque no se puede definitivamente salvar a ambos. Bueno, se trata, digamos, de un verdadero conflicto de deberes, un conflicto en el que a mí no me gustaría estar. Es decir, muy, muy, muy difícil realmente tomar una decisión de esa naturaleza, ¿verdad? O la persona que no sabe si denunciar a su compañero de trabajo que está robándole a la empresa o simple y sencillamente ser fiel a esa amistad. Es decir, ¿qué es realmente aquí lo más importante? ¿Debo denunciar a mi amigo o debo mantener realmente su amistad? A veces se torna un poco difícil, digamos, la toma de estas decisiones, pero eso es, como dije, algo muy diferente de recurrir a la prudencia, ¿no? Entonces, no debe confundirse la moral con la prudencia. Ahora, una gran pregunta que también suele hacerse en el contexto de un curso de ética y de la ética en general es si la moral, por ser un hecho social, anula nuestra capacidad de autodeterminarnos, es decir, nuestra libertad de tomar decisiones, es decir, se anula, siendo que la moral es un hecho social. Esto considerando sobre todo que desde pequeños eh, fuimos siendo adiestrados en el cumplimiento, digamos, de las normas morales y a veces pues los padres tuvieron que recurrir a premios y castigos, ¿verdad? Incluyendo pues hoy ya casi no se acostumbra a eso, pero en el pasado los castigos corporales eran un recurso, digamos, al cual los padres recurrían definitivamente para corregir conductas moralmente desagradables. Incluso en las escuelas y en los colegios, los famosos castigos, digamos, eran una cuestión perfectamente aceptable, ¿verdad? Es decir, yo tuve maestros que vistos desde esta altura de la vida, pues hombre, no dejaban de ser un poco crueles, ¿verdad? Con los castigos que le imponían a los niños, pues que por sus travesuras y por su falta de previsión, todo eso, pues resultaban provocando incluso daño, digamos, a los demás o a la propiedad del colegio, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces fuimos, como se dice, siendo habituados, acostumbrados a dejar a un lado las conductas no recomendadas y pues tratando de comportarnos de una manera correcta, ¿no? Y obviamente la presión, digamos, de los demás, la presión social, como así se le denomina, no deja de estar presente también en el comportamiento moral, ¿verdad? Ahora, ¿se anula realmente así nuestra capacidad de autodeterminación o seguimos realmente siendo dueños de nuestra propia conducta y de nuestro propio comportamiento? Es decir, ¿se suprime realmente la propia autonomía? ¿Verdad? Esta es una cuestión muy, muy, muy importante, pues, de resolver y eso es un tema fundamental, digamos, en la ética. Dicho de otro modo, ¿decidimos nosotros realmente actuar como lo hacemos o somos títeres, digamos, de la sociedad que son los demás? ¿O somos títeres, digamos, de los demás que nos obligan definitivamente a comportarnos de una manera
o de otra, pues, ¿verdad? Este es un asunto crucial realmente, sobre todo el día de hoy, con las denominadas preferencias sexuales. Pues creo que este asunto se ha puesto sobre la mesa de discusión. Es decir, hay personas que rechazan, digamos, el que los demás les digan cuál debe ser su comportamiento a nivel de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto pues ha ocurrido siempre, no es nada nuevo. Lo que pasa es que el sexo pues es un tema que a veces definitivamente no se quiere reconocer, ¿no? Como dijo, como dijo alguien, ¿verdad? El sexo es como el dinero. A todos les gusta, pero nadie quiere hablar de él. Entonces, eh, es un tema, digamos, un poco espinoso, pero esto siempre ha ocurrido con otros temas, con otros comportamientos, con otras conductas. La gente se ha revelado en algunos momentos a que los demás les digan en qué sentido deben realmente comportarse. Pero yo diría que a pesar de que la moral es un hecho social, que encontramos la moral en el momento de nacer, ¿verdad? Es decir, no la inventamos nosotros, no la creamos nosotros, sino que ahí está, ¿verdad? Hay convicciones morales en la familia en la cual nacimos y fuimos aprendiendo ahí en el interior de nuestra propia familia cuáles son los comportamientos que son buenos socialmente hablando y los comportamientos que son malos socialmente hablando. Pero eso definitivamente no anula el que la decisión sea de cada quien, ¿verdad? Que la decisión realmente a la hora de tomar un curso de acción a favor o en contra de las normas morales sea algo propio de cada uno, en el ejercicio de su capacidad de decidir, ¿verdad? Y por ello es que hay definitivamente que hablar de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, cada quien es definitivamente responsable de las decisiones que ha tomado, ¿no? Y sobre todo de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Si la responsabilidad tiene fundamentalmente que ver con la consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si hemos aprendido que esta conducta es moralmente mala, que trae consecuencias perniciosas sobre los demás y nosotros actuamos siempre en ese sentido, pues los efectos y los resultados que hemos provocado sobre otros son total responsabilidad nuestra. Y tenemos que hacernos cargo de la crítica, del rechazo eh, o también de las felicitaciones y los premios en caso de que sea una conducta moralmente aceptable. Entonces, claro, no todas las personas, digamos, son capaces de mantener una actitud, digamos, crítica frente a las normas morales. Eso definitivamente es un hecho. A veces se desarrollan respuestas, digámoslo así, de carácter físico o de carácter psicológico que llegan incluso a ser patológicas, ¿verdad? Hay personas que padecen enfermedades que no tienen ninguna explicación física, ¿verdad? Porque todo está aquí en la cabeza. Hay personas que desarrollan también, digamos, condiciones a nivel emocional, a nivel psíquico. Todo esto probablemente relacionado con conflictos, digamos, a nivel moral, ¿no? Entonces, la idea fundamental, digamos, es que uno pueda madurar, ¿verdad? Uno pueda definitivamente madurar y aceptar y adoptar, pues, las conductas moralmente aceptables y recomendables
pues sin mayor problema y sin mayor dificultad. Ahora, la gran mayoría, digamos, de personas sí lo logran, como el gran filósofo Sócrates, que no tuvo mayores dificultades en aceptar que la conducta y la acción de los seres humanos, aun cuando es digamos, un proceder teleológico, es decir, que busca fines, busca objetivos y metas, pues siempre debe darse en el contexto de un marco de acción que nos permita no traer consecuencias negativas sobre terceras personas. Bueno, con esto pues terminamos este punto número 3 de la ética y nos queda única y exclusivamente el tema de la conciencia, que también es un asunto muy, muy importante en cualquier curso de ética bien dado. La conciencia. Bueno, ¿qué es eso que llamamos conciencia? Si solemos llevar y traer el término conciencia, ¿verdad? Y tu conciencia no te dijo nada, vos, ¿verdad? ¿Y qué hay de tu conciencia? ¿Verdad? ¿Cómo vas a quedar frente a tu conciencia? ¿No? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué es realmente eso que llamamos conciencia? Filosóficamente hablando, le llamamos conciencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta, ¿verdad? De darnos cuenta, de percatarnos, ¿verdad? A eso, en términos generales, le llamamos conciencia. Y esa capacidad no solo abarca las cuestiones morales, abarca otras cuestiones como lo vamos a ver dentro de un momentito. Lo que ocurre, digamos, es que sencillamente somos capaces de saber, de darnos cuenta, de percatarnos, ¿verdad? En primer lugar, somos capaces de darnos cuenta de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, a esta capacidad de darnos cuenta de lo que nos pasa adentro de nosotros se le suele denominar conciencia de carácter psicológico, ¿verdad? Si, tenemos la capacidad también de adentrarnos dentro de nuestro propio mundo interior. Si nos duele, por ejemplo, una muela, pues no solo experimentamos el dolor de la muela, sino que nos damos cuenta de que tenemos ese dolor. Si experimentamos tristeza, pues no solo estamos tristes, sino que nos damos cuenta de que lo estamos. Si estamos preocupados, pues no solo padecemos la preocupación, sino que nos damos cuenta de que estamos preocupados. Entonces, ese saber qué es lo que ocurre dentro de nosotros, ese darnos cuenta de lo que nos pasa por dentro, pues es una manifestación de la conciencia a nivel psicológico. Pero también se da lo que se llama la conciencia empírica, que es la misma. Es decir, la psicológica y la empírica no son dos conciencias. La conciencia es una sola, la capacidad de darnos cuenta. Lo que pasa es que psicológicamente nos damos cuenta de lo que está dentro de nosotros y empíricamente nos damos cuenta de lo que pasa alrededor de nosotros. Si alzamos la mirada y vemos el espacio en el que estamos ubicados en este momento, pues nos percatamos de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Vemos probablemente un reloj, vemos libros, vemos una mesa, vemos la computadora, vemos el celular, en fin, decir, nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor de nosotros, de todo aquello que nos rodea. Entonces, esa capacidad de darnos cuenta se puede aplicar hacia el interior nuestro o hacia
el mundo externo. Y la llamada conciencia moral, bueno, es exactamente lo mismo. Es darnos cuenta. Solo que en este caso nos damos cuenta de si nuestras acciones fueron correctas o no lo fueron. Así de simple y así de sencillo. Podríamos decir que eso que llamamos conciencia moral no es sino nuestra propia voz interior que legisla, es decir, nos permite emitir un juicio acerca de nuestras propias conductas y de nuestros propios comportamientos. Si somos capaces de juzgar, entonces, nuestra acción, ¿verdad? Es decir, si yo le doy una bofetada a alguien, pues yo me percato, me doy cuenta realmente de lo que he hecho, ¿verdad? Si la parte es que finja demencia, aparte es que me haga el loco, pero la verdad es que me doy cuenta de lo que he hecho. Entonces, eh, a nivel moral, lo que hacemos es juzgar o justificar o condenar las acciones que hemos llevado a cabo. Y esta es una cuestión, digamos, hasta cierto punto normal, porque así como conocemos las normas morales, también somos capaces de darnos cuenta en qué momento nuestros actos van con esas normas y cuándo nuestros actos están en contra de esas normas. Entonces, el primer testigo de la moralidad o inmoralidad de nuestras acciones somos nosotros mismos, pues, ¿verdad? Entonces, así como me doy cuenta del dolor de muela, así como me doy cuenta de los objetos que están a mi alrededor, me doy cuenta también de si mis acciones son moralmente aceptables o totalmente contrarias, digamos, a la moral. Entonces, no hay ninguna cosa, digamos, allá adentro que se llame conciencia. No, la conciencia no es una cosa, es la capacidad que el hombre tiene como ser inteligente eh, de darnos cuenta. Ahora, por supuesto, la denominada conciencia moral, pues está integrada por una serie de elementos que vamos a mencionar brevemente aquí. Hay un elemento psicológico, ¿verdad? Hay un elemento psicológico que tiene que ver aquí con nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Los animales parecen no darse cuenta de cuando provocan, digamos, con su conducta eh, algún, algún daño. Pues, digamos, el tigre que deja a una gacela eh, andando mal por un zarpazo que le propinó, pues es incapaz realmente de darse cuenta del dolor que ha provocado. Pero gracias a la inteligencia, los seres humanos podemos emitir juicios, ¿verdad? Puedo decir, mi conducta fue mala o ese acto no debí haberlo llevado a cabo. O por el contrario, qué bueno que procedí de aquella manera, ¿verdad? Entonces, gracias a nuestra inteligencia, emitimos juicios. Podemos juzgar nuestra propia conducta, emitimos pareceres también, ¿verdad? O sea que en una sola palabra son las ideas definitivamente las que nos gobiernan, definitivamente. Respondemos a esas convicciones, a esas ideas que llevamos dentro de nuestra psicología y que hemos ido aprendiendo desde que éramos pequeños. Pero también dentro, digamos, de estos aspectos psicológicos hay que mencionar la voluntad. El ser humano es poseedor de una voluntad, de una capacidad, digamos, de tomar decisiones y en la voluntad juegan un papel importante las inclinaciones tanto como las repulsiones, ¿verdad? Entonces, hay personas que son
que están inclinadas, digamos, a actuar de una manera muy particular. Por ejemplo, servir, ¿verdad? Si hay personas muy serviciales a quienes no les cuesta absolutamente nada ser serviciales, ¿no? Son esas personas que cuando van a una fiesta, pues no se van hasta que lavan el último tenedor, ¿verdad? Y aunque les digan, no, deja eso ahí, ¿no? Por favor, ¿verdad? No, ellas tienen que hacerlo porque hay, digamos, una especie de tendencia al servicio, ¿verdad? Entonces hay otros que nada que ver, pues ¿verdad? Pueden ver trastrabillar a su propia madre que no le van a tender la mano para levantarla. Entonces, digamos, esto resulta, digamos, muy importante, tanto como las repulsiones, digamos, también, ¿verdad? Es decir, hay personas, por ejemplo, que tienen una repulsa muy particular hacia el alcohol, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas también. Y entonces, pues estos elementos, digamos, que son propios de nuestra vida inteligente, juegan un papel sumamente importante a la hora de juzgar nuestras propias acciones o incluso las acciones de los demás. Pero también hay un elemento, es decir, porque en realidad, si nuestras pues la hemos aprendido en el proceso de sociabilización desde que éramos pequeñitos, ¿no? Por lo que las influencias aquí juegan un papel sumamente importante, ¿verdad? Es decir, quien creció en un hogar donde el cumplimiento del deber era algo, pues, que tenía definitivamente que cumplirse, pues llegan a desarrollar un comportamiento de ciertas características. Por el contrario, la persona que nació y creció, digamos, en un ambiente familiar donde el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, no importa realmente si cumplís o no cumplís, si lo haces o no lo haces, ¿verdad? ¿Qué más da? Es decir, llegan también a desarrollar un cierto tipo, digamos, de carácter, incluso podríamos decir. Entonces, las influencias, ya sea buenas o malas, correctas o incorrectas, tienen definitivamente mucho que ver en nuestra formación moral. Entonces, el ambiente definitivamente es también una cuestión eminentemente crucial, sobre todo para lo que atañe a la denominada responsabilidad personal, que las influencias no eliminan la responsabilidad personal. Es decir, el hecho de que yo haya sido creado con esta manera de proceder no significa que en el momento de proceder de esa manera no haya sido producto de una decisión mía y del ejercicio de mi propia voluntad. Por lo que no puedo decir es que las influencias que yo recibí me hicieron hacer eso. No, hombre. Es decir, nada de que me hicieron hacer esto. Es decir, yo lo hice porque quise, porque me decidí definitivamente hacerlo, y entonces hay que cargar con los efectos y las consecuencias de nuestras acciones. Y finalmente, eh, para la conciencia moral, también es necesario mencionar aquí el elemento histórico. Como decían ustedes en una de las clases anteriores, la moral no es la misma a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si lo que era malo para Sócrates y Aristóteles ya no lo es para nosotros, ¿verdad? Y lo que era bueno para ellos probablemente ya no sea bueno para nosotros, ¿verdad? Es decir, ha habido cambio, ha habido un proceso, digamos, de evolución y de grandes variaciones en el tiempo, ¿verdad? La esclavitud, por ejemplo, era un asunto perfectamente aceptado por Platón y por Aristóteles. Sí, el mismo Aristóteles decía, es que ¿qué le vamos a hacer, muchachos? Si unos nacen para ser esclavos y otros nacen para ser libres, ¿eh? Nosotros ya no vemos las cosas así, ¿verdad? Es decir, ha cambiado con el paso del tiempo, pues lo que es bueno y lo que es malo, y eso pues tiene mucho que ver con la conciencia moral, ¿verdad? Es decir, hay cuestiones, digamos, que hace poco eran consideradas algo malo,
¿verdad? Y que han resultado con el tiempo siendo aceptadas perfectamente por los seres humanos en sociedad, como el trasplante de órganos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hace ya, qué sé yo, unos 60 años aproximadamente, se hizo el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo. Bueno, fue un escándalo realmente terrible, ¿verdad? Pero hoy en día los trasplantes de órganos se han convertido en algo común, algo de todos los días. Incluso hay muchos pacientes esperando un donante para mejorar su calidad de vida y prolongarla, pues, ¿verdad? Bueno, el bikini apareció más o menos por la misma época también, ¿no? Y bueno, provocó todo un escándalo también, porque las damas antes iban a la playa con, bueno, trajes desde el pescuezo hasta el tobillo, ¿verdad? Pero una vez que apareció el bikini, bueno, todo el mundo pegó el grito en el cielo, unos de protesta y otros de alegría. Pero digamos, con el paso del tiempo, pues el bikini se ha ido imponiendo al punto de considerarlo algo perfectamente normal y aceptable el día de hoy. En este sentido, yo diría que los rebeldes, los que se atreven a ir en contra de la moral tradicional, juegan definitivamente un papel sumamente importante. A veces, digamos, fracasan, pero a veces resultan imponiendo comportamientos que antes se consideraban rotundamente inaceptables.